Mis queridos hermanos y amigos, muy buenos días. Espero estén muy bien. Qué privilegio contar con su compañía esta mañana para que podamos adorar a nuestro Dios, para que podamos cantarle, podamos participar juntos de la cena del Señor, podamos aprender más de su palabra y podamos orarle. Bienvenida a aquella persona que nos acompaña hoy por primera vez. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Dios te tiene con un propósito. Mis hermanos, mis amigos, empecemos cantando. Quisiera que esta primera canción la cantemos pensando en lo que en ella está escrito. Hay una forma en la cual Isaías habla de Juan el Bautista en el Antiguo Testamento, y es que lo nombra como esa voz que clama en el desierto. Y esa voz que clama en el desierto, en el Nuevo Testamento dice una frase bastante interesante y bastante confrontante. De hecho, debo decir que es una frase que impactó demasiado mi vida. Y está consignada en Juan 3. Y Juan el Bautista, que es la persona a la que les hablo, dice: es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesús. Pero también es necesario que yo mengüe, que yo me reduzca, que yo pase a un segundo plano, porque toda la luz, todo hacia donde va dirigido todo es Jesús. Y quiero que cantemos eso esta mañana. Cantemos: yo quiero más de ti. Cantemos: yo quiero menguar para que tú crezcas, Jesús. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para
Y sigamos alabando a nuestro Dios, mis hermanos. Alabemos a nuestro Creador, aquel que con solo hablar creó absolutamente todo. Adoremos a ese Dios de palabra fiel, a ese Dios de promesas innumerables, a ese Dios cuya creación le alaba y le obedece. Yo también quiero alabarle, yo también quiero obedecerle, yo también. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún
regresará. Un millón de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Esta semana he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas conocidas de la congregación. He podido conocer situaciones difíciles que han estado viviendo. Y cuando escuchaba esto, pensaba en las canciones que vamos a cantar a continuación. Y quisiera que sea de gran consuelo, que sea de gran alivio. Pero antes de que estas canciones nos hagan pensar en nosotros mismos, quiero que nos haga pensar en Dios. Porque en los momentos difíciles, o sea, el consuelo, la paz, el gozo, la alegría que nosotros podamos recibir proviene de Él, de ninguna otra parte. Entonces quisiera que nos concentráramos en Él y podamos cantar y podamos decirle: solo en ti confío, aún en medio de problemas, aún en medio de esas situaciones donde yo no puedo dar más porque son demasiadas. Confío en ti y sé que tú puedes darme descanso y sé que lo tengo absolutamente todo porque Jesucristo basta, porque Dios es suficiente para suplir cualquier necesidad. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serás. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador,
siempre. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no puedo más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta,
Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Mis hermanos, tenemos un privilegio más, un privilegio enorme, y es que tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que no está muerto, tenemos un Dios que es vivo, con el cual podemos hablar constantemente en oración, al cual podemos adorar. Tenemos un Dios fuerte, un Dios consolador, ese príncipe de paz que se narra en Isaías 9. Sigamos alabándole a Él, sigamos alabando a ese Dios vivo y a ese Dios fuerte. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque
Jesús, quien le protege, valor y fuerza encontrará para vencer, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto,
creación canta de ti, yo te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey, te exalto, Cristo, mi Rey, te exalto, Cristo, mi Rey. Bien, mis hermanos, entramos al tiempo de la cena del Señor y hoy quiero invitar a mi hermano Mauricio a que nos acompañe esta mañana y nos comparta una meditación acerca de la cena del Señor. Buenos días, mis hermanos y amigos que nos visitan a través de este medio. Para mí es un privilegio poder meditar en este tiempo, en este momento, por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro, a través del pan y de la copa. Quisiera invitarlos al Salmo 7, en el versículo 10 y 11, quisiera llevarlos a que empezáramos a meditar por qué estamos reunidos en medio de estos símbolos. Quisiera que leyéramos el versículo 11 y el 12 del Salmo 7. Dice: Dios es un Dios justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Es algo que no nos favorecía a ninguno de nosotros, pero gracias a Dios y a la obra de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos recordar. En el libro de Romanos encontramos ese pasaje precioso, en el capítulo 5, la justicia que viene de Dios, no de los hombres, sino es únicamente de Dios. Quisiera llevarlos a Romanos 5 y pudiéramos leer. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo, meditando a través de estos pasajes de Romanos, pude concluir que el primer es de que tenemos paz para con Dios. El segundo es que tenemos una posición firme en su gracia. Nadie nos la puede quitar. El tercero es una esperanza gloriosa. Es algo que ni los problemas de este mundo, ni las dificultades que estemos pasando, nada nos podrá arrebatar de su mano. El cuarto es su amor divino que Él ha derramado en cada uno de nosotros. Y el quinto es un escape irreversible de la ira divina. Y el sexto es el gozo en el Señor. En eso es que nos gozamos esta mañana, porque podemos participar de estos símbolos. Y qué bueno que hoy ya la ira de Dios no está sobre nosotros, porque Cristo pagó por nosotros. Todo lo que merecíamos lo pagó Él. Y por eso es que esta mañana
podemos celebrar con el pan y la copa, podemos regocijarnos, podemos tener gozo. Aquellos que hemos abierto nuestro corazón y le hemos recibido a Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces, con eso en mente, quisiera que oráramos y le diéramos gracias a Dios, porque ya la ira de Dios no está sobre nosotros, sino que Cristo pagó por todos aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él le debemos este favor y por eso es que le vamos en este momento a darle gracias a Dios por estos símbolos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, gracias por tu infinita misericordia, gracias porque ha sido derramada en nuestros corazones, Señor, gracias porque tú has permitido, Señor, que por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo nos pudiéramos acercar a ti, Señor, y por eso en esta mañana recordamos ese sacrificio tan precioso que Él hizo en favor nuestro, Señor. Pero estamos mucho más agradecidos, Señor, porque Él, un día estaremos con Él por la eternidad, Señor, con Él te podemos ver a ti cara a cara, Señor, porque Él nos abrió el camino. Y gracias porque hoy podemos estar reconciliados contigo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos estos símbolos, Padre Santo, que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, pensando de que la ira tuya estaba con nosotros, Señor, pero que ya, por la misericordia tuya, nos regalaste lo mejor de ti, que fue a tu Hijo Jesucristo, para salvarnos de la condenación. Te lo agradecemos, Señor. En Cristo hemos orado. Amén. En este momento vamos a participar de los símbolos del pan y de la copa que representan el cuerpo y la sangre de Cristo entregados allí en favor de cada uno de nosotros. Vamos a tomar el pan. Les invito a que en sus casas tomen el pan, lo repartan a las personas que les acompañan, que van a participar de la cena del Señor, y vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por tan enorme privilegio que tenemos hoy de participar de los símbolos. Gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias porque por ese glorioso intercambio hoy podemos gozar de la vida. Hoy podemos gozar de una comunión contigo. Quiero darte gracias por ese cuerpo de Cristo que fue maltratado allí, que fue vituperado. Gracias, Señor, porque el costo fue enorme. Gracias porque lo que merecíamos nosotros lo hizo Cristo allí en la cruz. Gracias por tan grande amor. Podemos participar del pan y tomémonos unos segundos para orar personalmente y agradecer a Dios. Ahora los invito a que tomemos la copa y vamos a orar, y terminamos de orar y podemos participar del jugo de la uva. Gracias, Dios mío. Nuevamente, gracias por ese sacrificio. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias porque podemos encontrar redención. Gracias porque pudimos encontrar esa salvación que solo tú puedes ofrecernos. Gracias, Señor, por tan grande sacrificio.
cantemos glorioso intercambio. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creer en mí otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Y tenemos un privilegio más, mis hermanos. Podemos participar de las ofrendas. Aquí a mi lado van a salir los datos para que podamos realizarlo en este momento o al finalizar el culto por medio de transferencia. Bueno, tenemos este enorme privilegio
podemos ofrendar para la expansión del Evangelio, para la expansión del reino, por medio de los gastos habituales de la congregación, para compra de tratados, de diferente material evangelístico, para apoyar familias que puedan estar pasando un momento de necesidad, y para sostener obreros que, gracias a Dios, pueden disponer de su tiempo para servirle. Así que qué gran privilegio que tenemos hoy, y quiero invitar a mi hermano Brian Guerrero a que ore en este momento por las ofrendas. Buenos días, mis queridos hermanos. Les invito a que oremos. Amado Señor y Padre Santo, te damos gracias por este día, Padre. Queremos agradecerte por esta mañana, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos, de congregarnos, Padre, para adorarte, para alabarte, Señor. Te queremos también agradecer, Señor, porque tú has sido misericordioso, Señor, porque tú has sostenido las finanzas de la iglesia, Señor. Bendice, Señor, todos aquellos recursos que tú nos des para nuestros hogares, Padre. También ayúdanos a aceptar el reto de administrarlo sabiamente, Padre, porque solo tú, Señor, eres quien debe guiar y quien debe sostener nuestras finanzas, Padre. Debemos depender de ti y debemos aprender de ti cada día más, Señor, porque tú siempre has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por las familias de la congregación, para que nos permitas ayudarnos unos a otros, Señor, porque somos una familia y así debemos de colaborarnos y ayudarnos entre nosotros, Padre. Te quiero pedir, Señor, por las personas que administran las finanzas de la iglesia, Señor, para que tú les des toda la sabiduría, Señor, y toda la capacidad para administrar bien estos recursos, Señor. Te quiero dar gracias hoy por este día, Padre. Bendícenos, Señor, y guárdanos en el resto de la alabanza y la enseñanza, Padre. En el nombre de tu Hijo, Señor y Padre Santo. Amén y amén. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, lléname. Consuélame, te suplico. Necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En el desierto, en soledad, ahí estarás. Y podré ver tu poder, veré tu gloria. En tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas.
Bueno, mis hermanos, mis amigos, continuamos con este culto y tenemos otro momento muy especial. Y es que vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy tenemos de invitado a nuestro hermano Jaime Fleming, quien nos va a seguir hablando un poco los siguientes puntos acerca de la oración con sentido. Así que, ¿qué les parece si cantamos una canción? Cantamos acerca del lugar, del mejor lugar que podemos tener nosotros, ese lugar de privilegio, que es estar a los pies de Jesús, es estar a los pies del Maestro. Y qué bueno que podemos tener a estos invitados, a estos maestros que Dios ha capacitado para traer su palabra esta mañana. Entonces podemos estar a los pies de Jesús, el Maestro por excelencia. Y esperamos que Jaime hoy sea esa voz que Dios tiene para hablarnos esta mañana. Quiero que cantemos esta canción, cantemos No hay lugar más alto, y quiero invitar a mi hermano Santiago Cortés para que ore por la enseñanza y damos paso a Jaime. Acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. a los pies de Cristo.
más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muy buenos días, hermanos. Me gustaría que me acompañaran en una corta oración para la enseñanza del día de hoy. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu infinita misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, amado Padre. Te oro, amado Señor, que seas tú utilizando a Jaime en este tiempo, Señor. Que el mensaje que nos viene a dar, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a través de él, Señor. Te oro también para que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor, y que la pongamos en práctica en el transcurso de la semana, Señor. Te oro por parte de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas, niños y todos los que están esta mañana en el culto. Es una bendición poder hablar con ustedes desde los Estados Unidos y seguir animándoles en el nombre del Señor y en cuanto a su palabra. Estamos orando que el Señor nos enseñe a orar mejor. La serie de mensajes que estamos dando es sobre el tema de la oración con sentido. La oración que hace sentir hacer en contraste con mucha oración que no tiene sentido. El Señor Jesucristo a veces o muy a menudo atacaba a la gente por orar sin sentir, sin realmente saber lo que están haciendo, orando sin propósito, orando con mucha palabrería. Ahora es interesante que, como hemos visto, que la oración es sencillamente conversación con Dios en cuanto a quiénes somos nosotros como ahora relacionados en Cristo, Hijo, Padre. También orar tiene que ver horizontalmente con las necesidades mías, tanto como las de otras personas. Y conversamos con Dios sobre todas esas cosas, alabándole, diciéndole cómo es, quién es, qué es, lo que sentimos en cuanto a nuestra salvación, nuestra relación con Él, y también trayendo nuestras ansiedades, nuestras necesidades ante el trono de la gracia. Pero pensando en la conversación, nosotros humanamente conversamos todo el tiempo. Pero con alguna gente es difícil conversar, ¿verdad? ¿Y has analizado por qué? Porque no es fácil estando allí en el culto o en la fiesta o en la reunión familiar con el tío o con fulano o con esa mujer, porque no hay nada que decir a esa persona. Puede haber muchas razones. Depende con el carácter de uno. Algunos de nosotros más extrovertidos, otros introvertidos, pero también a veces es normalmente es por no conocer a la persona, no conocer sus gustos, no saber sobre qué hablar. Y yo tengo esta situación con mucha gente. Si no realmente se interesa esa persona en asuntos de la iglesia o asuntos del ministerio del Señor, o no tiene interés en aviones, o no tienen nietos, y el mundo en que yo vivo, entonces me hace difícil comunicarme con esas personas, aún siendo extrovertido yo. Y a veces, porque conozco gente en muchas diferentes partes del mundo, y entonces la parte de diferentes culturas a veces también influye allí. Yo hago muchas veces preguntas, y pregunto cómo es su trabajo, algo de la familia, si tienen tal o cual, y no contestan.
O si contestan, nunca preguntan a mí algo sobre mi vida. Entonces no hay conversación. Básicamente es interrogación, ¿verdad? Yo haciendo preguntas y ellos contestándome. Pero eso no es conversación, eso no es formar una relación entre nosotros. Entonces, pensando en la oración, lo que nosotros queremos hacer es entender cómo tener relación con Dios, conversación con Dios, intimidad con Dios, amistad con Dios, sentir su corazón, oír su voz. Y entonces complacerle por obedecerle y también recibir de Él las bendiciones que pedimos. Y entonces, como vimos la semana pasada, en cuanto a orar en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, saber aún cómo pedir para que Él nos pueda contestar. Y vimos en la sesión anterior de esa que nosotros no podemos orar egocéntricamente. Eso no es la forma de orar, tampoco en una amistad. La amistad no sigue mucho si es todo sobre mí. Entonces, mi deseo, mi hablar, mi decisión, vamos donde yo quiero ir y hagamos lo que yo quiero hacer. Entonces, uno no va a tener amigos por mucho tiempo así. Y también hemos visto que no se puede orar con sentido si hay pecados no confesados. Si hay algo entre tú y yo, no vamos a platicar, no vamos a salir para tomar un cafecito, porque hay una barrera allí. Igualmente con Dios, si hay cosas no confesadas delante de Él, que a veces también tiene que ver con cosas no confesadas entre hermanos en la iglesia o entre familiares en la familia, entonces hay que arreglar esas cosas para que la conversación, la amistad tenga abertura y se puede seguir hablando. Esta mañana llegamos al punto número 5 para aprender cómo tener esa conversación con Dios que realmente funciona y vale. Y es la oración con sentido, es la oración y la fe. La oración y la fe. Fascinante es que todos esos temas que estamos viendo en relación a la oración tiene que ver con las verdades fundamentales en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a nuestro cristianismo, en cuanto a seguir a Jesucristo. La oración y la fe. No hace sentido orar sin fe. La razón por qué nosotros necesitamos fe en la conversación con Dios y no tanto en la conversación con el compañero o el amigo o el hermano en casa es que nosotros no podemos ver a Dios. ¿Okay? Tampoco no oímos en voz alta a Dios. No podemos sentarnos, mejor dicho, y compartir ya un ponquecito, ¿no? Juntos. Entonces requiere la fe, orar. También requiere la fe, y eso es lo que vamos a ver ahora en esos momentos, entender lo que Dios nos ofrece para orar correctamente. Requiere la fe para entender lo que Dios, la forma en que debemos orar y orar así, y si no, entonces no estamos orando por fe, estamos orando o egocéntricamente, o estamos orando sin el pecado confesado, o no estamos orando en el nombre de Jesús, y tampoco no por el fluir o el poder del Espíritu Santo. Necesitamos los primeros 4 para ahora entender que también la fe es parte de la mezcla que hace la oración bíblica, la oración con sentido. ¿Ok? La oración toca ser hecha por fe. ¿Ok? Tú no puedes forzar a Dios a hacer nada. Tú ni puedes ver a Dios. Entonces no me olvido de la primera vez que llegué a los Estados Unidos hace años ahora, desde Colombia. Entonces entrando al aeropuerto de Miami, entonces estaba yo caminando por allí y un fulano al lado
caminando allá con las manos libres y hablando a voz alta, obviamente en conversación. Y yo mirando, ¿con quién es? ¿Conmigo? ¿Con quién está hablando ese tipo? Ah, es que nunca había visto ya un inalámbrico antes y con la cosa metida en su oído y estaba hablando por teléfono, pero en voz alta, pero nadie presente. En un sentido así es con Dios. Podemos hablar en voz alta, o Dios siendo omnisciente, conoce todo y puede leer los pensamientos del cerebro. Podemos hablar en voz sin abrir la boca. En quietud podemos pensar la oración y estamos en comunión. Pero eso requiere fe. Fe que Dios está al otro lado de la conexión. Que Dios está escuchando, que Dios existe, que Dios está presente, etc. Entonces, orar a Dios es orar sabiendo que existe, parando o basando mi fe sobre lo que dice la palabra de Dios. Si no creo en la palabra, no tengo fe en la palabra y tampoco no tengo fe en Dios y entonces no tengo fe por qué hablarle. Entonces Marcos 11:22 dice Jesús hablando, tened fe en Dios. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Es orden, es mandato de Jesús. Y en Romanos 14:23, y lo siento si están tratando de alcanzar el pasaje, porque muy bueno es ver en tu propia Biblia el pasaje, porque lo que dice la palabra importa, no tanto lo que yo interpreto o comento. ¿Ok? Romanos 14:23, ¿estás? Pero el que duda al respecto es condenado si come, porque no lo hace con fe. Hablando de una situación de qué comer y no comer allí en Romanos capítulo 14. Pues todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, aún si oro sin fe, ¿estoy en pecado? Wow, eso es un poco serio pensar en eso. Orar sin fe, orar sin... y ahora vamos a ver lo que es la fe en respecto a la oración. Puede llegar a ser otra vez egocentrismo sin confesar, no en el nombre de Jesús, no por el poder del Espíritu, solamente por mi deseo, solamente por mi demanda, mi exigencia. Yo estoy tratando de clamar de mi Papá Noel, de Santa Claus, lo que yo quiero para mi complacencia. Y eso no es correcto. Y llega a ser pecado. Hebreos 11, versículo 6, famoso. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Eso es oración. Yo creo que Dios existe. He visto las evidencias tanto físicamente en la creación como emocionalmente en cómo me ha cambiado, como espiritualmente en cómo me ha salvado y me ha librado del pecado. Yo creo en Él, creo que existe, me oye y es poderoso para suplir. Entonces llego a Él con esa actitud, fe. Y es acción también, porque la acción es el resultado de la actitud de fe. Si tengo fe, actúo, respondo. Efesios 3:12, en quien Cristo tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de... No, ya es por medio de Jesucristo, ya comienza a decir el versículo, ahora termina el versículo con confianza por medio de la fe en Él. Okay. Mateo 21, versículo 22. Mateo 21, versículo 22. Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si decís a este monte, okay, quítate y arrójate al mar, así será. Ok, un poco de hipérbole,
Por supuesto, Dios no quiere que nosotros quitemos montes para echarlos en el mar. Está usando una comparación aquí, que un poco de fe es lo que Él quiere. Él responde a lo mínimo de la fe que hay en nosotros. Y si tuviéramos más fe al conocerle, entonces Él pudiera contestar aún más. O sea, Jesús está diciendo que nosotros no tenemos tanto porque nosotros no tenemos fe. ¿Qué es fe? Es difícil definir la fe. Básicamente, la fe es dejar el control a Dios de mi vida. Es ponerle a Él como capitán de mi ejército. Es ponerle como el chofer de mi auto, de mi vida. Obviamente hay el versículo lema de fe en Hebreos capítulo 11, antes de la gran lista de testimonios o ejemplos de fe, donde dice en capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza, yo sé que es seguro de lo que se espera, y todo lo que espera es lo que Dios dice, ¿ok? La convicción, entonces no solamente espero, pero ahora estoy convencido de lo que no se ve. Yo no puedo ver a Dios, no puedo ver la santidad, no puedo ver la justificación, muchas cosas que no puedo ver, tampoco no puedo ver el aire ni el viento. Pero yo sé que existe y tengo convicción que entonces afecta. Por ejemplo, el viento. Sé que existe, ¿ok? Y puedo sentirlo. Y yo veo que cuando pasa un huracán, entonces la destrucción que el viento puede causar, pero es invisible. También al conocer a Dios, yo sé que existe, puedo sentirle casi físicamente porque a veces me controla, a veces me para, a veces me convence en el mente para no ir por allá, entonces evito un accidente o lo que sea. Entonces veo a Él afectando a mi vida, cuidándome, proviendo para mí, cuidándome, supliendo la palabra necesaria para ayudar a la otra persona. Entonces, la vida cristiana es andar charlando con Cristo y eso es fe, eso es acción de fe, eso es muestra de fe. Que yo en todo, en mi manejar, en mi levantar, en mi trabajo, en la preparación del mensaje, en la preparación de la comida para la familia, en el cambiar del pañal, todo hecho conversando con Dios, viendo a Dios, involucrando a Dios, diciendo gracias a Dios, pidiendo ayuda de Dios. Eso es orar por fe. ¿Ok? Que Él es. Jorge Müller, el famoso hermano nuestro en Inglaterra hace 200 años, era preguntado una vez qué era su secreto de tener sus oraciones contestadas. Y también hizo anotaciones de sus oraciones y ha anotado más de 25,000 oraciones en sus cuadernos. 25,000 que él anotó. ¿Cuántos más hizo? Entonces contestó Müller diciendo, la respuesta, la clave es tener fe en Dios. Dios, en tu nombre, por tu espíritu, yo pido eso y entonces yo sé. Yo creo, tengo la convicción que puedes. Te dejo hacer lo que quieres, de acuerdo con tu voluntad. Ver el pasaje sobre la oración de fe, muy importante, es pasarnos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y vamos a usar ese versículo en el próximo punto número 6 también. Entonces es clave. 1 de Juan 5, 14 y 15. Pasa por allá para ver juntos. Esta es la confianza que tenemos. Eso sale de Hebreos, ¿verdad? ¿Ok? Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
Ahí está el acto de la fe. Sé que me oye, sé que Él puede, entonces yo sé que Él va a darme. De acuerdo con su voluntad. ¿Ok? Eso es orar en su nombre. No pedir lo que yo necesito y exigir que sea en la forma en que yo necesito, porque eso no va a funcionar correctamente. ¿Ok? Y eso es lo que vemos en Hebreos. Si regresamos allí y leemos todo el capítulo, tantos ejemplos de hombres y mujeres de fe. ¿Por qué de fe? Porque ellos actuaron de acuerdo con el guía del Espíritu en sus vidas para hacer lo que Dios les pidiera hacer, y entonces los resultados eran enormes, como lo de Noé, lo de Abraham, lo de Moisés, etc. Hombres comunes y corrientes, pero dejaron a Dios tomar su vida, obedecieron a la letra y dejaron a Dios actuar por medio de ellos para el bien de otros, y hoy en día los llamamos hombres de fe. Y la verdad es que charlando con Dios, orando con Dios por fe, también Dios puede usar a ti y a mí en maneras muy grandes, mucho más amplio de lo cual está utilizándonos en el momento. Lo que impide, lo que falta es que nosotros realmente no ponemos la fe en Dios. No libramos a Dios a actuar de acuerdo con su voluntad en mi vida. Más bien uso la oración para manipular a Dios. O a veces aún para limitar a Dios. Si puedes Dios, si quieres Dios. Si oramos, bueno, y ahora llegamos al número 6, que es de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces Dios puede y quiere y va a contestar. ¿Okay? Me acuerdo una vez que una mujer vino y pidió a mí orar por la salvación de su esposo. Y yo dije, ¿tú crees que Dios puede puede salvar a tu esposo? Y ella dijo, no creo. Pues ningún otro convertido hay en su familia y él es un tipo tan terrible que no lo creo, pero por favor ora por su salvación. Y oramos. Y no sé si Dios le ha contestado su oración hasta hoy en día, pero así somos muy a menudo, ¿no? Dios, por favor, pero no creo que puedes. Eso es, sin fe. Nosotros debemos orar con fe. Orar con fe no es tan diferente que orar en el nombre de Jesús. ¿Ok? Es conocerle a Él, es saber que puede por ser Dios, es tener confianza, dejar en sus manos tanto el querer como el hacerlo. Hace mucho sentido orar con fe. Número 6, la oración y la voluntad de Dios. La oración y la voluntad de Dios. Hemos hablado de eso, yo sé, en las últimas 2 charlas también, pero es bueno enfocar un momento en esa parte de la vida de conversación que tenemos con Dios. No hace sentido orar si no oramos según la voluntad de Dios. ¿Ok? Dios, dame 4 billones de pesos. Bueno, ¿por qué? ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en el momento. La perspectiva es similar, es el gemelo del concepto de orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre, ¿se acuerda? Es orar de acuerdo con quién es, cómo es su naturaleza. Entonces, orar en el nombre de Jesús, sí, es orar por santificación, porque Dios es santo. Orar a Jesús por algo pecaminoso no es orar, no es posible orar en el nombre de Jesús, porque Jesús no puede pecar, es perfecto. Entonces, orar por algo que tiene que ver con corrupción, o que tiene que ver con una mentira, o tiene que ver con que algo que no es de acuerdo con su naturaleza, su persona, su forma de actuar, es pedir a Dios hacer algo que no puede hacer y no va a hacer. ¿Okay? Y no contesta. Otra vez,
en 1 Juan 5:14, de pronto todavía estás en esa página, dice la palabra por Juan, esta es la confianza que tenemos delante de Él, fe, la confianza, la fe, que si pedimos cualquier cosa, conforme a su voluntad. ¿Ok? Él nos oye. Si no es conforme a su voluntad, Él no nos oye. 1 Juan 3:22, una página atrás. 1 Juan 3:22. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. ¡Wow! Todo lo que pidamos recibimos de Él. Cuidado, ahora hay una condición porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo orar según la voluntad de Dios? Hacer lo que le agrada por cuidar a sus mandamientos. ¿Okay? Orar según su voluntad nos trae cosas que nos hacen más felices que cualquier otra cosa que del deseo carnal. Orar según sus mandamientos, orar de acuerdo con lo que agrada a Él, entonces el resultado es agradable. Si Dios contestara a todas nuestras oraciones, nosotros seríamos los seguidores de Jesucristo más infelices imaginables. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo pedir muy a menudo. Pedimos mal. Pedimos, como Santiago dice, solamente para llenar las lujurias de uno mismo, los deseos carnales propios. Y Dios, muy a menudo, por su gracia, no contesta nuestra oración, porque no es según su voluntad, no es por fe, no es en su nombre, no es por el Espíritu Santo, es egocéntrico y a veces se mezcla con el pecado y aún el no confesado. El salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 40, versículo 8. También en 143:10 del Salmo dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Esa es la actitud correcta. Eso es el canto correcto. Entonces Jesús nos enseñó a orar así. En Mateo 6:10, haga tu voluntad. Eso es el patrón de la oración, de cómo orar. Mateo 6, el Padre Nuestro. Una frase importante, haga tu voluntad. Eso es declaración, eso es entrega, eso es petición a Dios en mi vida. Haga tu voluntad, no la mía. Y Jesús, por supuesto, lo practicaba en el huerto de Getsemaní también. Y aún antes, como dice en Hebreos, Él vino para cumplir la voluntad de su Padre, porque fue escrito así en los rollos desde antes de la fundación del mundo. Jesús cumple la voluntad de su Padre. Nosotros también. En Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, dice Jesús. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Jesús hablando, sino la voluntad del que me envió. ¡Wow! Entonces, si Jesús vivía así, siendo Dios, el Hijo del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos estar atentos a esa actitud a todo el tiempo? ¿Ok? Entonces, en Getsemaní, como hemos visto, a Él diciendo, haga tu voluntad. ¿Ok? Yo quiero que la copa me sea quitada de mí, pero no, Padre. Estoy aquí para cumplir. Pregunta. ¿Sí puedes conocer la voluntad de Dios para poder pedirla? ¿Es posible conocer la voluntad de Dios? Oh, por supuesto. Gloria a Dios, que Él nos ha revelado mucho en cuanto a su voluntad. Escucha 1 de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, ser separado de lo viejo y acercándote a lo nuevo, quien se llama Jesús. Eso básicamente cubre todo allí.
Si quieres conocer la voluntad de Dios, ok, la voluntad de Dios para mí hoy en cuanto a la práctica, pensando en mi trabajo, pensando en mis estudios, pensando en cuidar mi familia, pensando en ser padre, pensando en cómo usar mi dinero es, ok, buscar la santificación, o sea, la separación del mal y el acercamiento a lo bueno. Entonces, ¿cómo actúo? ¿Cómo invierto mi plata? ¿Cómo invierto mi tiempo? Así es la práctica de la vida cristiana, ser seguidor de Jesucristo. También 1 de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos eventualmente pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Allí hay la gran motivación. Haciendo la voluntad de Dios, entonces resulta en lo que permanece para siempre. Pedro dice en 1 Pedro 2:15 y 16, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahí está la cosa muy práctica hoy en día en medio de la COVID, en medio del racismo en este mundo, en medio de los pleitos políticos, en medio de la queja y el negativismo y todo lo que está dividiendo familias y hermanos y todo en este mundo está en caos. ¿Por qué? Porque no está buscando la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros seguimos pensando en la voluntad de Dios en cuanto a la oración y hay el famoso versículo en Romanos 12:2, y no se adapten, no se conforman a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Tanto lo negativo, no hacer, como lo positivo, qué hacer. La forma en que pensar, la forma en que no pensar. Todo está aquí. Entonces, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? De pronto Él no va a decirte poner tu pantalón azul o negro o rojo. La voluntad de Dios no es tan detallado en cuanto a esas cosas, pero en cuanto a tu forma de ser y hacer, la palabra de Dios es muy clara. ¿Okay? Otra vez, lo mismo que escuchas cada domingo, entonces hay que estar leyendo la palabra de Dios, leyendo pasajes largos en una traducción más moderna para que sea fluida, estudio minúsculoso en cuanto a lo que quiere decir cada versículo, poco a poco, en grupo, en privacidad, llenando el cerebro con la palabra. Si pasas mucho tiempo en el bus, entonces mete allí, en vez de otro podcast, otro mensaje del mundo, mete allí la lectura de la palabra de Dios. Escucha la palabra, piensa en la palabra, medita sobre la palabra y entonces vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Ok? Entonces un joven se me acerca y dice que está buscando la voluntad de Dios para su vida. Mi respuesta será, si Dios revela en voz alta su voluntad en forma de detalle para tu vida hoy, ¿obedecerías? ¿No importa lo que Él te pida? Y el joven siempre me mira. Wow, de pronto me pide ir como misionero a Afganistán. Y entonces tiene que admitir que a veces decir Dios muéstrame tu voluntad no se hace por fe. Porque no está haciéndolo en el nombre, por el Espíritu. Entonces buscar la voluntad de Dios va a ser para tu bien, pero tienes que estar muy cierto que quieres la voluntad de Dios, porque Dios va a pedirte hacer lo que es para su gloria y no para la tuya o la mía. ¿Okay? Colosenses 1:9 dice, Pablo orando, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y
e inteligencia espiritual. Eso es lo que Pablo oraba por los colosenses. Es lo que yo oro por mis hijos. Cada día, orando que el Señor llena su conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y para terminar, el tercer punto para hoy, número 7 en nuestra lista de días, es la oración y el permanecer. La oración y el permanecer. Okay. Juan 15, 7. Busca ese versículo. No hace sentido orar si no permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros. La permanencia. Lo más difícil posiblemente en nuestra vida es cuando perdemos un amigo. Una amistad por meses o por años o de pronto por décadas. Y de repente algo se mete allí, puede ser mi pecado, puede ser su pecado, puede ser que uno tiene que trasladarse a otro lado y la relación se desaparece, se rompe. Perder el amigo, perder la relación, perder poder conversar con mi amigo de confianza. Y algunos de ustedes han sufrido eso en el matrimonio. Ustedes eran una pareja así de confianza y de repente algo, o la muerte o el divorcio destruyó la relación. Eso es difícil. Dios no puede morir. Y nosotros espiritualmente no vamos a morir tampoco. Entonces nuestra relación con Él nunca tiene que ser maltratada ni separada y nunca va a terminar. Pero requiere en cuanto a lo práctico, en cuanto a la conversación diaria, en cuanto a el bienestar, en cuanto al ánimo y al amor que uno se siente en la relación, permanecer. ¿Okay? En nuestra relación con Él. Permanecer en la conversación, permanecer en la oración. ¿Okay? Entonces, orar no es para el día domingo. Orar no es solamente para el momento de crisis. Orar no solamente es antes de comer. Orar es una actitud de permanencia, es una actividad de permanencia. Y por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, orad sin cesar. ¿Okay? Eso no es orar sin todos menos César. No, es orar sin cesar. Eso es imposible. No es. Lo que está diciendo es que debemos tener ese ambiente, ese conocimiento, ese sentimiento que Cristo está conmigo a todo momento. Y no tengo que estar ya charlando con Él, pero es como el matrimonio. Yo tengo a Sharon a mi lado ahora por 38 años y entonces estoy aquí a solas dando ese mensaje, pero ella está conmigo en mucho sentido. Porque de repente va a escuchar el mensaje cuando está grabado y entonces presentado. Pero ella me influye en mucho. Mucho de lo que soy es porque yo he vivido con ella 38 años. Entonces cuando yo digo algo, pienso en ella. Cuando estoy con gente, pienso en ella. ¿No? Cuando hay una tentación, entonces en gran forma la manera de evitar la tentación es por conocer a ella y por la relación que tenemos y entonces el valor de la relación matrimonial, entonces quita mucho de lo que este mundo trata de echar para tropezarnos. ¿Me entiendes? Así es con tu relación con Cristo. No es algo como la vida espiritual es como una caja o un cuarto en la casa de tu vida. No, Jesús está en todo lugar, a todo tiempo, y entonces su presencia debe influir en todo, y va a hacerlo si pensamos en ese hecho que la oración es con permanencia.
Permaneciendo en Cristo, su palabra permaneciendo en nosotros, la relación sintiendo su presencia a todo tiempo. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, Cristo dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, hay que conocer las palabras para que estén y permanezcan, ¿ok? En vosotros pedid lo que queráis y os será hecho. Ahí está la oración. Si permanecéis en mí, entonces siempre estoy a su lado. Y sus palabras permanecen en mí, entonces yo pienso en sus palabras, obedezco y pido al Espíritu Santo ayudarme, guiarme a toda verdad. Entonces permanezco en sus palabras, confesando cuando haya un mal tiempo, un pecado, y entonces restaurando la relación porque Jesús me lava los pies. Entonces sigo permaneciendo en su palabra. Entonces Jesús dice, pedid lo que queráis y os será hecho. Pero obviamente, como hemos visto, en cuanto a la voluntad, el nombre, el Espíritu Santo, etc., no vamos a pedir algo egocéntricamente, no vamos a pedir algo que es para mi lujuria o es para pecar. No voy a pedir al Señor prestarme $1,000,000 para que pueda ir al casino para apostar. Eso es una tontería. Okay. Y tampoco no voy a exigir que Dios sane a mi mamá. Tiene 94 años de edad y si el Señor quiere llevarle a su presencia, gloria a Dios, que vaya a su presencia. Entonces, Señor, si quieres sanarla de esta situación en el momento y regalarnos 2 o 3 meses más de vida, 1 año más de vida con ella, gloria a Dios, pero Padre, yo no voy a pedir algo en contra de ella tampoco, porque de pronto su dolor es tanto que es tiempo para ir a tu presencia. Gracias porque tú conoces su tiempo. Gracias por los años que he tenido a mi mami. Ya 61 años con mi mami. Pero si es tiempo en el año 2020, por la COVID o por la vejez, pasarse a su eternidad en la presencia de Cristo, entonces permanezco en la palabra de Dios, sabiendo que Dios es el autor y el consumidor de nuestra fe, tanto como nuestras vidas físicas. ¿Es la oración un misterio? En un sentido sí. ¿Okay? Pero la clave puede estar en este versículo. El número de peticiones que hemos hecho que Dios no ha contestado es imposible contar, ¿verdad? O nosotros hemos fallado en mantener la condición de la promesa del versículo, la condición, y si mis palabras permanecen en ustedes. O Dios ha fallado en contestar, obviamente que no. Entonces, nosotros podemos concluir al decir, Dios contesta cuando oro según su voluntad, con la prueba de fe de permanecer. Que no sea solamente amigo de Dios en el momento de mi necesidad. ¿Okay? Condición parte 1 aquí, permanecer en mí. Meno en el griego quiere decir continuar, morar, mantener en un lugar. ¿Okay? ¿Dónde te encuentra Dios cada mañana? ¿En otra parte? ¿Haciendo diferente cosa? ¿No? Con afán, a veces metiéndote en cosas, estafando a otros, ¿no? Para subir. No, confianza, permanencia. Ojalá que el Señor nos encuentre cada mañana antes de hacer cualquier otra cosa, conociendo su palabra para que la palabra permanezca en nosotros. Somos bautizados en Cristo. Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estoy en Él permanece en mí. Ahora parte 2, mis palabras permanecen en vosotros, dice Cristo. Es la otra parte. Cristo permanece en mí, no puede salir. La seguridad de mi salvación 100%. Pero ahora yo por fe y también por practicar y por disciplina tengo que conocer las palabras y dejar las palabras permanecer en mí. Juan 15, versículos 4 al 9. No permanecer quiere decir que uno piensa que pueda vivir la vida por sí mismo.
No hay una dependencia en Dios si yo no permanezco en su palabra y no dejo a su palabra permanecer e influenciarme a mí. ¿Ok? Entonces, en mucho sentido, para hacerlo práctico en eso, ¿cómo permanezco y cómo dejo a su palabra permanecer en mí en cuanto a la oración? Y les dejo con eso al terminar. Es muy buena práctica orar al decir palabras a Dios en el nombre de Jesús, orar la palabra de Dios. ¿Dónde comenzar? Bueno, hay un excelente libro por D.A. Carson, que se llama Una llamada a la reformación espiritual. Una llamada a la reformación espiritual. No tiene nada que ver con el movimiento reformado. Lo que tiene que ver es con la oración. Y él pasa por todas las oraciones de Pablo en el Nuevo Testamento y nos enseña cómo usar esas oraciones en nuestras oraciones. Orar los salmos, orar la oración de Daniel, orar la oración de Nehemías en el nombre con quienes o por quienes estamos orando. Como digo, en Filipenses 3 hay una famosa oración de Pablo que yo oro muy a menudo por mis hijos. Entonces, en vez de orar por los filipenses, yo oro por Daniel, o Samuel, o Rosana, o Cristina. Porque eso es mucho más valioso, orar esas cosas inspiradas que orar que termine sus estudios, que ya se sane del dedo doliente, que tenga más plata, que se case con la persona más guapa. Todas esas cosas son a veces necesarios, pero son secundarios en contraste de su permanencia en Cristo, su espiritualidad, su conocimiento de Cristo, que sea lleno de misericordia y gracia por ser seguidor de Jesucristo, etc. Entonces, busca las oraciones en la Biblia, eso es su tarea. Si quieren aprender a orar con más eficiencia y eficacia, buscar las oraciones, tanto en el Nuevo Testamento, Moisés, Esdras, Ezequiel, y luego en el Nuevo Testamento, Jesús mismo, Pedro, Juan, Pablo, y usar las oraciones inspiradas como nuestras oraciones, no como fórmulas, no como oraciones que a veces se encuentran en los cultos religiosos, más bien como la palabra de Dios, la promesa de Dios, la certeza de Dios por ser su palabra. Y entonces Dios, esa palabra permanece en mí. Entonces ahora yo pido en tu nombre esa palabra para con él, para con ella. Para mí mismo. Y vamos a ver que hace sentido orar cuando permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros. Hermanos, que disfruten una semana de conversación, de charla, de plática, de amistad con Cristo como nunca más, como nunca antes, mejor dicho. Y que el Señor les bendiga ricamente, que se enamoren con tu Dios personal. En el nombre de Jesús. Padre, gracias que podemos hablar a ti. En el nombre del quien vino para redimirnos y dejó su Espíritu aquí. Entonces, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la conversación en que nosotros podemos meter y entenderte, oírte y amarte. Pedimos eso en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con unos anuncios. Quisiera recordarles el Congreso de Varones, el Congreso de Hombres, el día 17 de agosto, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Aquí van a ver la información para poder separar el cupo y participar en este congreso. Por favor, ponerse en contacto con Gilberto Vanegas. Nuestro siguiente anuncio. También hay congreso de damas, hay conferencias para mujeres el día 7 de agosto de 8 de la mañana a las 12:30
también del mediodía. Se transmitirá por YouTube. Serán 3 charlas presentadas por Miriam de Vázquez. Ella es la encargada de Ministerios Precepto, para Guatemala. Y el tema de la conferencia es Fortaleciendo mi vida al conocer los nombres de Dios. No hay ningún costo para la reunión y se compartirá el enlace de esta conferencia. También recordemos nuestras reuniones habituales. Días miércoles a las 7 de la noche, nuestra reunión de estudio bíblico y oración. Mis hermanos, quiero animarlos demasiado a que participemos de este espacio. Es un tiempo que tenemos para poder compartir en vivo y en directo, prender nuestras cámaras, vernos, saludarnos, orar unos por otros, escuchar la palabra de Dios. Al final tener un espacio para conversar, para saber cómo estamos, poder reírnos, hasta reírnos un poco. Así que los animo demasiado. Es un tiempo bastante agradable y de gran gozo poder compartir en él. Así que esperamos podamos compartir todos juntos aún los días miércoles como congregación. Recordemos, a las 7 de la noche. Los días jueves también a las 9:30 de la mañana, reunión de damas. Los mismos jueves, pero a las 6 de la tarde, reunión del grupo de jóvenes menores. Los animo demasiado a que puedan participar todos. Pues los jóvenes menores, el resto sí no. Los días viernes 6:30 de la tarde, grupo de jóvenes mayores. Estamos estudiando el libro de Noviazgo con Propósito. Esperamos más jóvenes solteros mayores de 18 años nos puedan acompañar en este espacio. Recordemos también los días sábados 9:30 de la mañana, el grupo de oración. Todas las reuniones que acabo de mencionar son vía Zoom. Entonces pues estemos atentos para los links y poder conectarnos. Y los días domingos 10 de la mañana a través de YouTube, nuestro culto dominical. Esos son los anuncios de esta semana. Y hoy es primer domingo de mes. Así que sé que hace mucho tiempo no lo hacemos. Les pedimos excusas a aquellas personas que han pasado por estos meses y de pronto no han escuchado esto. Esperamos seguir haciéndolo con regularidad. Hoy es primer domingo de mes, primer domingo de agosto, y queremos cantarle a aquellas personas que cumplen años, en este mes. Que Dios les bendiga, que gloria a Él por un año más que les concede, y ojalá sea un año más a sus pies, sea un año más sirviéndole, un año más viviendo para Él. A mi lado va a aparecer la lista de las personas que cumplen años en agosto. Si no sales acá pero cumples años en este mes, siéntete parte de esta celebración. Esto también es para ti. Queremos desearte un muy feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, un abrazo enorme, y nos despedimos con esa canción. Así que gracias, mis hermanos, por estar conectados. Nos vemos en las reuniones en las que hemos hablado, y Dios les bendiga. Y feliz cumpleaños, mis hermanos que cumplen años en el mes de agosto. Chao. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños hermanos, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz.